Y seguimos ya con una sesión muy especial para abordar cómo la IA está transformando la formación y el aprendizaje corporativo. Así que vamos a dar la bienvenida a los siguientes ponentes: David Hurtado, Innovation Lead de Microsoft, y Lorenzo Rognoni, Managing Director de España de Esquila. Bienvenidos y adelante. Las organizaciones no compiten solo por producto o precio. Compiten por la calidad de sus conversaciones. Porque es en una conversación donde se gana un cliente, se retiene talento o se resuelve un conflicto crítico. Y esas conversaciones no se pueden improvisar. La mayoría de las competencias estratégicas, negociación, liderazgo, feedback, problem solving, no fallan por falta de conocimiento, fallan por falta de entrenamiento. Sabemos qué hacer, pero bajo presión respondemos como siempre. Imaginen que su equipo comercial pudiera entrenarse con clientes virtuales que reaccionan de forma diferente según el perfil. Un cliente centrado en precio, uno orientado a valor, uno difícil o escéptico, y que el sistema analice no solo el argumento, sino la coherencia con la propuesta de valor y los principios de la empresa. Lo mismo puede aplicarse a dar feedback a un colaborador, gestionar un conflicto interno, resolver un problema complejo en equipo, conducir una conversación de desempeño. Los simuladores conversacionales de Esquila utilizan inteligencia artificial para recrear situaciones críticas del entorno profesional. Cada conversación es dinámica. Cada decisión genera una consecuencia diferente. Cada interacción produce datos. El profesional entrena, recibe feedback estructurado y puede repetir hasta mejorar su desempeño. Esto permite transferencia real al puesto de trabajo, desarrollo medible de habilidades conductuales, alineación entre cultura, estrategia y comportamiento, reducción del riesgo en momentos críticos. No es solo formación, es entrenamiento estratégico. Simuladores conversacionales Esquila. El hábitat natural del talento. Buenísimo, me encanta, sí, me encanta. Buenos días a todas y a todos. Hoy estamos aquí con uno de los máximos expertos de inteligencia artificial, David. Yo estoy con él, iba a decir, pero... David de Microsoft. Y antes de empezar a preguntarle y sacar todo su conocimiento, quería involucraros. Entonces, pues, os pido de participar a algunas preguntas de Metimeter a través del QR Code. No sé si podéis llegar todos a verlo. Así lo hacemos interactivo y nos entretenemos todos, que está bien. ¿Yo también puedo a todo esto? Ok. Como primero, la primera pregunta para el público. Ahora pasa la slide, ¿eh? Es cómo tenéis en vuestra organización implantada la inteligencia artificial. Entonces, la tenéis tenéis que ser sinceros, si la tenéis de verdad. Y pregunto a David, ¿cuánto es importante en las empresas la inteligencia artificial? No solo en la formación, como hemos visto en el vídeo, sino en general, el uso de la IA. Yo creo que hemos pasado en muy poco tiempo, y esto lo hemos visto trabajando con grandes y medianas compañías, en explorar o querer, me voy a referenciar a las respuestas, en explorar y mostrar interés en inteligencia artificial, en que ya se ha convertido en una necesidad, en el sentido de que la dirección ya está completamente con la idea de que esto hay que adoptarlo y hay que empezar a adoptarlo a escala. El potencial claramente se ha visto. Lo que pasa es que lo que está costando es la adopción. Porque es una tecnología nueva, es una tecnología que no se comporta como una tecnología tradicional. Se ha trabajado mucho en formación, pero hemos visto que formación no es suficiente, que hay algo más, hay cambio de adopción, hábito, gestión de cambio, tratar un poco la ansiedad colectiva, aunque suena un poco grande la palabra, que genera la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que el punto que estamos ahora es todo el mundo quiere ya inteligencia artificial de forma tajante y explícita, pero todavía estamos con dificultades de que haya adopción masiva. Creo que hay muchas compañías que están en el lado de muy implantada de hemos puesto herramientas, pero no estamos consiguiendo que se utilice todo lo que querríamos, ¿no? Luego yo creo que el despliegue está en azul, la realidad del uso está entre el amarillo y el rosa.
Correcto, es impresionante. Nada todavía, solo un 3% y en algunos casos el 41%. Estamos explorando en 49%. ¿Qué consejos podrías dar para explorar? En explorar, y esto lo hemos aprendido en los últimos 2 años, se habla mucho de buscar casos de uso. O sea, no penséis en buscar casos de uso donde la IA pueda encajar o ayudar. La IA generativa puede ayudar en todas tareas. No hay una sola tarea que maneje información, que maneje lenguaje, que maneje conocimiento, que la IA no pueda ayudar mucho. Y luego, además, desde hace aproximadamente 1 año, pero bien desde hace como 6 meses, la IA razona y planifica. Entonces, no se me ocurre ninguna tarea de ser humano donde no pueda ayudar mucho. No resuelve completamente las tareas, algunas sí, pero ayuda muchísimo en todas. Entonces, no penséis en qué casos de uso, que esto me parece que es el error que arrastramos desde hace 2 años, qué casos de uso puedo utilizar IA. La respuesta es, la IA puede ayudar en todas partes, vamos a ver cómo, para que sea con sentido, para que no sea sustituir personas ni tareas por IA, efectivamente, pero sea que puede ayudarnos un poco en todo. Entonces, esa es la exploración. Ok, pasamos a la segunda pregunta, también por el público. No sé si esta fotografía os ha sorprendido o no. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué dificultades tenemos en implantar pues, la inteligencia artificial? Uy, ¿se pueden responder todas? Estoy respondiendo casi todas. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí. ¿Cuál es la dificultad que tenemos en tener la IA dentro de la empresa? Yo creo que hay un poco de todo, en el sentido de que falta de formación no hay. El problema es adopción o aprendizaje. Yo creo que hay mucho material de formación, que yo creo que está un poco anticuado, porque al final es teoría, documentos, vídeos explicativos, pero yo creo que es un método anticuado. Entonces, tengo que compaginar aprender. Esto es lo que estamos viendo en grandes y medianas compañías. Tengo que compaginar aprender una tecnología nueva que no acabo de entender muy bien, para que me pueda ayudar, con mis tareas del día a día, que ya tengo, ya voy con la lengua fuera, vamos todos con la lengua fuera, con sobrecarga de tareas, y no acabo de entender el caso de uso, ¿no? También me voy un poco a las respuestas. Con lo cual, se acaba convirtiendo en un añadido a mi trabajo que hago a ratos libres, y eso no ayuda. Y luego la resistencia cultural es importante. Todavía en muchas compañías se tiene la sensación, todavía hay mucha gente que tiene la sensación que utilizar inteligencia artificial es hacer trampa. Y esto es algo que la dirección tiene que trabajar en un cambio cultural. Hay que favorecer la mejora de la calidad del trabajo, no solo productividad, calidad del trabajo, a través de inteligencia artificial. Yo, la primera vez que le envié un documento hecho con Copilot a un cliente, me dijo, hombre, esto lo has hecho con Copilot, como si fuera mal. Digo, hombre, pues claro. O sea, mi jefe no me paga un sueldo para que yo me dedique a escribir 25 páginas en un Word. Mi jefe quiere que salgan documentos buenos, cuantos más mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, hay un tema de resistencia cultural importante. Ok, y además de la resistencia cultural, tenemos también una falta de formación. Sí, más que falta, yo diría que está anticuada la formación. Okay. Que damos teoría y conceptos, y esto es distinto, esto hay que entender cómo funciona y cómo me puede ayudar. Ok, y esto me engancho a la tercera pregunta, y vamos también con Mentimeter, con el público. Yo saco el móvil para responder, no es que esté mirando emails. Sí, sí, yo miro que vas contestando. Ok. Tú has visto, David, nuestras píldoras. Sí. ¿Cuál crees que son las claves para una formación de éxito? Hay que enfocarse más en el... Esto es una cosa genérica que voy a decir al principio, pero ahora veréis que lo matizo. Hay que enfocarse más en el aprendizaje de la persona que en la formación. No es tanto el proceso de explicar, es mucho más el proceso de que la persona lo aprenda. Y hablamos de una tecnología que, como decía al principio, es extraña, se comporta de una forma curiosa, se comporta más parecido a una persona que a una herramienta. Habéis utilizado todos inteligencia artificial, es una caja de texto que pone ¿qué puedo hacer por ti? Y digo, yo qué sé, dímelo tú. O sea, os reís, pero yo he aprendido a manejar, por ejemplo, Excel, que tiene 40 botones, y yo viendo el icono sé más o menos qué hace cada uno. Ahora la IA no me da iconos, ¿no? Entonces, es una herramienta muy distinta que hay que enfocarse en el proceso de aprendizaje. Por eso es necesario algún tipo de formación, algún tipo de proceso de aprendizaje que sea práctico e interactivo. Esto no puede ser te doy formación. Además, se utiliza con lenguaje natural. Si es que saber utilizar IA o Copilot es saber hablar. La cuestión es que hay que practicar con algo que sea muy interactivo. Tiene que ser cortito, porque la formación hoy no podemos dedicar muchas horas.
pero tiene que ser muy interactivo y algo distinto, activo, ¿no? Tampoco me gusta la palabra interactivo porque suena anticuado, pero activo, que yo participe del proceso de probar, aprender, experimentar, vea que me funciona bien y que no. Ok, vemos O sea, que son un pues, montón de dicen cosas. utilidad, personalización. Personalización es una palabra que me gusta, aunque esta también es un poco antigua. Pero ¿cuánto es importante personalizar la formación? Personalización es una palabra muy antigua, como dices, pero yo creo que llevamos, casi en cualquier área, en Customer Experience mucho, pero en formación también, llevamos años hablando de personalización y no haciendo personalización porque es costosa. La personalización es difícil, es costosa. ¿Cómo vas a personalizar un curso de formación a 40 personas? Das un curso a 40. Esto está improvisado, no es que lo hayamos preparado ni nada. Pero ahora con IA, tú puedes hacer que la IA se comporte distinto. Trabajamos con Sí, Microsoft sí. y nos conocemos. Sí, Lorenzo me persigue y dice, vamos a preparar esto. Digo, Lorenzo, si nos lo sabemos de memoria. Pero lo de la personalización es interesante y me voy a traer un caso personal que tuve hace poco. Ahora mismo la IA, que ya más o menos nos conoce, la usamos, tiene memoria, histórico, sí nos puede personalizar la experiencia a cada persona. Hace poco estaba yo preparando un curso de formación para una compañía, utilizan mucho vuestras píldoras, entre otras cosas, y preparamos un documento específico para cada uno de los 29 participantes. Nos rellenaron una encuesta con cómo se ven ellos en el uso de la IA, y con esa información y sus puestos de trabajo generamos 29 documentos específicos apuntando a las secciones de las píldoras necesarias para cada uno. Entonces, lo que os quiero contar con esto es que la propia IA ya nos facilita esa personalización que siempre ha sido deseable, pero muy costosa de hacer. Ahora no. Ahora la generación del contenido es casi gratis, entre comillas, ¿no? Por lo tanto, la personalización ahora es posible y se tiene que perseguir. Es posible y es fácil. Bueno, más que se tiene que perseguir, yo diría es necesaria. Porque la IA no es una herramienta, esto es también muy importante, no es una herramienta que funcione igual para todo el mundo. Yo le hago una pregunta a mi copilot, tú le haces la misma pregunta al tuyo y responde cosas distintas. Si a mí me ayuda o no, o si a ti te ayuda o no, depende de la naturaleza de nuestro trabajo. Con lo cual el café para todos no vale con esta tecnología. Esto es genial. Y antes de lanzar la otra pregunta al público, seguiría diciendo, pasamos de la teoría a la práctica. Hemos visto el vídeo de los simuladores conversacionales, los has probado. Entonces, ¿cuánto es importante después de que has aprendido a través de la teoría entrenar con los simuladores? Entrenar en liderazgo, entrenar en empatía, entrenar para tener mayor capacidad de venta. Vale, antes de responder a la pregunta, que me veo el contador aquí, tenemos un poco de tiempo, tengo que remitirme a la experiencia hace ya, no me acuerdo cuánto tiempo, un año o dos, que me diste acceso a los simuladores y lo probé. Me dio acceso a Ariadna, la chica esta del vídeo del chubasquero amarillo, y la primera sensación es espectacularmente natural cómo funciona, y hago un curso de formación con él, es espectacular, aluciné. No sabía yo, bueno, sí lo sabía, pero no había visto casos de IA tan avanzado y tan natural. Y luego me diste acceso al otro, al de Soft Skills, que el avatar es mucho más feo, entre comillas, o es menos realista, porque es más como un monigote dibujado. Que digo, hombre, ahora me has puesto el barato, ¿no? Entonces me puse a usarlo y es espectacular igual, porque en realidad el foco es que la conversación es muy buena. Entonces, el propio filtro ese de estoy hablando con una máquina, que si es hiperrealista me puede gustar más o menos, que si es más como un avatar, como un dibujito, en realidad la sensación es que cuando empiezas a hablar con él a los 2 minutos ya no te das cuenta. Estás hablando tanto de viva voz como de texto, el texto en realidad es más cómodo al final, porque lo de hablar de viva voz viene muy bien al principio, pero el punto es que de repente estás interactuando con algo que se comporta más como una persona. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el punto interesantísimo, que yo creo que, y por eso estamos aquí, Lorenzo y yo, en el escenario, y repetimos de vez en cuando, pues no he visto ninguna plataforma que lo haga, es utilizar IA no para enseñar conceptos deterministas técnicos contenidos, sino para, alrededor de una conversación, enseñar soft skills. Y esto es muy curioso porque la IA lo hace fenomenal. Me acuerdo en el segundo, en el avatar este feo, me pone una... Digo feo. Que no es feo, que no es feo. No Le es feo. gusta más Aria. No es feo. No es feo, pero es que cada vez que pones el vídeo de Ariadna, la chica, es que es espectacular. Entonces es como, la chica es demasiado guapa y los demás... Sí, porque el vídeo que habéis visto al principio ha sido todo con la inteligencia artificial. Sí, esa es Ariadna. Y luego cuando sale en el avatar, tiene un comportamiento como muy tranquilo, es como supernatural, es como la persona que está viéndote y trabajando contigo y tal. Me pareció espectacular. Todos sabéis que, perdón,
sola. Mi mujer ¿Todos sabéis mi que mujer es se pone celosa. un simulador conversacional? Porque tal vez, ok, ¿hay alguien que no sabe qué es un simulador? O sea, básicamente pone en situación y empieza a tener una conversación, pero lo que hace muy bien es que tú vas hablando y luego te da feedback sobre la conversación. Entonces, el segundo que probé a fondo, que ese es el segundo que ya me enamoró con la plataforma, y no es la fea, no es la guapa, quiero decir, es el que es demasiado, no es feo, no os quedéis con eso. El titular de hoy va a ser el de Microsoft ha dicho que es fea. Es que la conversación primero es súper natural, cómo me pone en situación de que tengo que trabajar con una persona dándole feedback y tal alrededor de una conversación tensa, y luego el propio simulador hace feedback, me da feedback de mi conversación y es espectacular. O sea, nadie me ha dado nunca en el entorno profesional un feedback tan bueno de mi conversación. Entonces esto, que podría sonar un poco a ciencia ficción, la IA analizando conversaciones y dándonos feedback casi como haría un coach o un psicólogo, en realidad es una tarea que para la IA no es muy compleja. No es demasiado difícil leer una conversación, entender y dar feedback. Lo que pasa es que no se usa para eso, no se usa habitualmente. Entonces me parece el caso de uso muy bueno, que es utilizar IA para algo mucho más humano que solo generar contenido y explicar conceptos, ¿no? Sino entender conversaciones entre personas, en este caso persona-avatar, y dar feedback alrededor de soft skills, que yo creo que todo el mundo sabe que los soft skills son la formación más interesante que recibimos en la Hay también que te envía caritas. Caritas, sí. Sí. Es lo que tiene improvisar, que se puede salir cualquier cosa ahí. Entonces, pasamos a la otra pregunta para el público. ¿Dónde veis más valor en los simuladores conversacionales? David, ¿tenemos límites con la formación a través de la IA? O sea, esto de... Y es más, ¿dónde vamos hacia el futuro? Claro, o sea, eso de tenemos límites suena que la IA lo puede hacer todo. No es la panacea, no lo resuelve todo, pero puede ayudar muchísimo. Y puede ayudar especialmente en aquellos procesos que son manejo del lenguaje, razonamiento y planificación. La IA ya razona y planifica muy bien. Entonces yo diría que oportunidades hay en todas partes, pero donde menos se está utilizando, yo creo ahora, es justo en la parte de formación de empleados y liderazgo y skills, aunque ponéis muchísimo en la parte de liderazgo. Yo creo que es donde menos se está utilizando ahora, pero es donde hay muchísimo potencial, porque es IA analizando contenido humano. En el caso de ventas, en el caso de atención al cliente, poner asistentes de cara al cliente final es espectacular, es un caso de uso espectacular, pero tiene muchísimo riesgo. Pongo una IA a hablar con un cliente, puede decir algo que no debe. Todos hemos visto cómo ChatGPT inventa cosas y tal. En escenarios de ventas también pasa algo parecido, que apoya al vendedor está bien, pero que hable directamente con el cliente es peligroso. Por eso esos dos tienen riesgo, pero los otros dos de la derecha, el liderazgo skills y formación de empleados, ahí es donde el riesgo es bajísimo, no pasa nada si la IA se equivoca un poco, y hay muchísimo potencial porque no está utilizado el potencial. Me parece espectacular. A ver, repítenos, ¿cuáles son el peligro que dices, dónde se puede equivocar la IA? Porque si el prompt con el cual pues, se desarrolla el programa es fuerte, entonces ahí pues, se elimina el riesgo. Sí, o sea, ¿dónde se equivoca la IA? En que te haga una planificación, una estrategia y tome una decisión para argumentar y se equivoque. Asuma un dato que no es cierto y tire una argumentación con ese dato, que eso a mí me lo ha hecho varias veces, y no es cierto, y hace una argumentación espectacular sobre un dato erróneo. Eso, en el contexto de las personas, pasa muchísimo y no pasa nada. Mi jefe no, por si ve esto, pero el director comercial de una empresa a veces toma decisiones y se equivoca, no pasa nada, no pasa nada. En el caso de una herramienta que se equivoca o que falla un porcentaje de veces, es una herramienta mala. En el caso de una persona, no necesariamente. Una persona que hace bien 8 cosas de cada 10 está muy bien. Entonces, cualquier escenario en el que hay que tomar decisiones, dar datos específicos, sobre todo al personal externo, a clientes, tiene más riesgo. Meter la pata con un cliente tiene riesgo. Pero cualquier escenario interno de proceso y manejo de información y recomendaciones y feedback y tal, donde es más conversacional, no es tanto te digo el dato y lo explico, sino trabajamos alrededor de una conversación, yo creo que tiene poco riesgo. Y ahí sí los prompts están... Obviamente, si la fontanería por detrás de la IA está bien trabajada, el proceso de razonamiento es mejor. Pero, en general, veo muy poco riesgo en la parte de formación, liderazgo y tal, en los simuladores vuestros, que funcionan muy bien. O en general, en general. Pero en general veo poco riesgo porque ahí hay poco dato específico.
¿no? Ahí puede haber un profesor muy bueno, uno regular, uno malo, pero no hay meteduras de pata, ¿no? Cosa que la metedura de pata es lo de darle un dato al cliente y decirle, sí, no hay ningún problema, te hago un 90% de descuento. Pues eso puede ser un problemón si la IA dice eso. Claro. ¿Tenéis, alguien de vosotros tiene unas preguntas para David? ¿O para Lorenzo? O para mí. Sobre inteligencia artificial, cómo aplicarla, cómo introducirla dentro de la organización. ¿Nadie? Ok, seguimos. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues hace falta solo levantar la mano. Sí, interrumpís tal cual y mira, aquí tenemos una. Y ahí por aquí otra. Espera que te pasan el micro. Dale, sin miedo. Nada, simplemente, bueno, encantado, muchas gracias. Y Vosotros. ¿Cómo te llamas? Alberto y vengo de Adif, ¿vale? Buenísimo. Y nada, simplemente como habéis comentado el tema de lo de que se equivoca o se puede equivocar, quería saber, desde tu punto de vista y conocedor de las herramientas de Microsoft, si el dato está bien, ¿se puede equivocar? Si el dato está bien, no se equivoca. ¿Nunca? Las herramientas, nunca es mucho decir, y tengo que matizarlo. Las herramientas empresariales, en el caso de Copilot, no tiene inventiva, en el sentido de que coge el dato y te lo dice. Si no tiene el dato, no te lo da. Nos hemos pasado un par de años, ahora ya no pasa, pero desde hace un año hasta 2 años atrás, la gente decía, ChatGPT es mucho mejor que Copilot. No, ChatGPT es muy elocuente, Copilot es parco en palabras, porque no inventa. Ahora, el matiz es el funcionamiento de la IA generativa. La IA generativa no coge el dato y te lo da. Coge el dato y te explica, te argumenta, te razona. Entonces, ¿el razonamiento es erróneo o correcto? Bueno, el razonamiento del director comercial sobre cómo debemos atacar la expansión en Latinoamérica no es acertado o correcto. Es un buen razonamiento que en función de la profundidad del razonamiento podrá tener éxito o no, y en función del contexto. Esa es la cuestión con la IA. La IA funciona como una persona, y una persona no es tanto acierta o falla. Lo que vais a ver que las herramientas modernas hacen es que si no tiene el dato, te lo dice o te da el dato aproximado y te dice por qué es aproximado. Eso, digamos que ya está resuelto. O sea, la invención del dato está prácticamente resuelto. Pero tenemos que pensar que es una tecnología que se comporta como una persona, no como una tecnología. Si tú tienes un becario, dices, el becario no se equivoca nunca. Bueno, alguna vez mete un poco la pata, pero suele ser poco grave. Esa es un poco la idea. Claro, creo que Muchas gracias. teníamos otra pregunta. Claro, aquí, ¿cuánto nos equivocamos? O sea, hay el paradigma de que inteligencia humana más inteligencia artificial es igual a inteligencia aumentada. Entonces, pero, no sabía que había examen aquí. Esto no significa que no nos equivocamos, pero se baja el riesgo. Sí, y no es una tecnología determinista. No lo veáis como un Excel. Ese es el punto. Pregunta por aquí. Muchas gracias. Mónica de Repsol. David, es una pregunta para ti. ¿Qué es lo siguiente? O sea, yo he visto el grado de adopción que hay. Nosotros tenemos un grado de adopción muy alto. Vosotros sois de los grandes en adopción, sois el ejemplo a poner. Gracias. Y quería preguntar y que compartieras con la sala qué es lo siguiente. Es decir, estamos en IA generativa. Cuéntanos, ¿cómo nos puede ayudar a las empresas? Que nosotros estamos instalando algunas cosas, pero que es mejor que lo cuentes. Vale, esa es buena. ¿Qué es lo siguiente? Uno de los grandes avances de qué es lo siguiente lo anunciamos ayer por la noche, ayer por la tarde, en un evento en Estados Unidos. Bueno, vosotros sois muy buenos en adopción, sois caso de éxito, el MIT lo ha estudiado, nos preguntan todos los clientes, traernos a alguien de Repsol que lo cuente. Sois caso de éxito, yo que os conozco hace mucho porque pusisteis hace mucho tiempo, ya antes de la IA, a las personas por delante. Es un tema de capacitación y adaptación y adopción de personas a nuevas tecnologías para cambiar la forma de trabajar. Entonces, cuando llegó la IA generativa, vuestra gente ya está muy preparada y siempre es la persona, no la tecnología. Yo creo que eso funciona. Entonces, actualmente estamos en productividad, la IA nos ayuda a trabajar más y mejor. Yo preferiría que no sea solo trabajar más y más rápido, sino también mejor. Y estamos poco a poco, ya estamos dentro, pero ahí se está trabajando la adopción, en que yo ya le empiezo a delegar tareas. Hay tareas que la IA hace, que no son tareas de resumir documentos y de hacer borradores de email, sino son tareas de razonamiento complejo que la IA ya las hace, ¿no? No es resúmeme este documento, es explícame este documento para que yo lo entienda en 10 minutos y además cómo aplica a mi trabajo y al ecosistema actual de economía en el país. Esa es una tarea que muchas personas no saben hacer. La IA la hace muy bien, ¿no? Luego estamos ahí.
Y la siguiente oleada, que ya está llegando, lo anunciamos ayer, ya tenemos alguna cosa desde hace meses, es que la IA empiece a trabajar como un proceso contigo y empiece a trabajar de forma autónoma ella sola. Y cuando tú no estás en el ordenador, va trabajando, va detectando y te va avisando. Y te dice, ojo, que te escribieron un correo hace 3 semanas que no has contestado y el hito pasa mañana y es importante por estar relacionado con tu cliente y tal. Es decir, que la IA trabaje por ti, no solo trabaje contigo, sino trabaje para ti de forma autónoma. Eso es lo que va a llegar en las próximas semanas, meses. Lo cual hace súper relevante entender bien la anterior. El que no se maneje hoy bien con las herramientas básicas de productividad no va a poder adoptar las de automatización porque no va a entender cómo funciona. No puedo dejar trabajar a mi becario solo por mí si no sé cómo trabaja. Necesito trabajar con él unos meses y entenderlo para poder empezar a delegarle tareas y que funcione de forma autónoma. Yo creo que eso es lo siguiente. Es la automatización, que la IA trabaje para nosotros. Gracias. ¿Hay alguien más? Uy. Bien, no nos vamos de aquí hasta la hora de comer. Primero de dar la chica ahí en medio. Yo espero que Copilot funcione bien y que diga, Lorenzo te ha enviado un mensaje, Lorenzo te ha enviado un correo. Sí. He pedido el acceso esta mañana, lo anunciamos ayer, así que Copilot va a empezar a decirme, Lorenzo te persigue y no le contestas. Sí, es una cosa habitual. Esto. Hola, Vanessa, de Game. Quería preguntarte la diferencia, porque nosotros tenemos Copilot ya instalado, todo el mundo lo tiene, pero no el de pago. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que tú estás diciendo ahora, que me parece súper interesante, el tener Copilot normal y el Copilot de pago, que lo tiene algunas personas que ya lo estamos utilizando más, pero qué diferencias hay y qué es lo que le tenemos que decir a nuestra gente con el Copilot normal y qué diferencia con el otro? Es que no... El normal, o sea, el de pago es caro, pero es mucho mejor. Si yo fuera comercial de Microsoft, diría a todos los empleados el de pago, pero obviamente lo razonable es pones el estándar, el gratis, que está incluido con la licencia a todo el mundo, trabajas en la adopción y la formación para que la gente lo aprenda, las personas aprendan a manejarlo, se acostumbren a esta tecnología. Y es una cosa sencilla, manual. Si quiero que me trabaje sobre documentos, se los tengo que adjuntar, se los tengo que dar. Todo esto, por supuesto, es Copilot en entorno seguro, empresarial, privado y demás. Y la diferencia con el de pago es que el de pago ya tiene conexión automática a toda la empresa. Entonces, al de pago no le tengo que subir el documento. Al de pago le digo, oye, ayúdame a entender este documento. Y no que está en tal sitio, que ni siquiera le digo el sitio exacto. Y el de pago, en ese proceso, esto es muy interesante, en ese proceso, como tiene acceso a toda la empresa, mira mis emails, mira quién me ha mandado el documento, mira si alguien lo ha mencionado, mira si para mis principales clientes con los que estoy trabajando les es relevante. Entonces, no es solo que me evita el paso manual, sino que tiene muchísimo más contexto a la hora de trabajar. Es la diferencia, como trabajar con un becario... bueno, decíamos becario el año pasado, ya es consultor junior en realidad. La diferencia entre trabajar con un consultor junior que está en tu casa y le tienes que ir dando todo, a trabajar con uno que está en la empresa y tiene acceso a toda la información que tienes tú, que el trabajo es mucho más rico. Y lo que está llegando, las novedades de Agéntica, las novedades de que trabaje solo, ejecute tareas, están en la capa de pago, como un añadido que tienes que poner, pero no es añadido de pago, de momento está incluido en la de pago. Gracias. Veía otra. Ok, falta muy poco, entonces, claro, en media hora no es posible tratar todas las temáticas. Si queréis, pues... Para la siguiente, Lorenzo, un par de horas, que esto ya nos ha pasado en las 3 últimas. Siempre, nos pasa que... Eso no lo tienes que mirar, ¿eh? ¿Yo sí? Sí. Vale. Ok, pregunta. Vale. Hola, soy Carlos de Adif. Y antes, respecto a los simuladores conversacionales, ¿cómo os aseguráis que no tenga sesgo la persona con la que hablas? Eso es para ti. Ok, muy buena pregunta. Nosotros los desarrollamos con un prompt muy, muy potente, que luego lo estresa unas 60 universidades. Entonces, ponemos a prueba tanto, intentamos desviar el simulador, por ejemplo, le decimos, nos vamos de vacaciones al lugar de hablar del tema que tenemos que hablar, o sea, cómo dar feedback, por ejemplo, y no se desvía. Lo estresamos con técnicos dentro de las universidades. Entonces, ¿es un prompt personalizado o no? Es un prompt personalizado. Sí, pero es más que un prompt. Digamos que toda la fontanería de ingeniería de prompt, que aquí es donde hay ingeniería de prompt, claro, él es por uno detrás. Que luego lo estresa, ¿eh? Sí, toda la ingeniería que hay por detrás es lo que hace
que funcione de forma como un coach muy profesional, ¿no? Entonces, con tus datos que tú le das mientras lo manejas, va aprendiendo y funciona como un coach profesional. Muy bueno. Pero el punto, y aquí voy a decir una cosa que nadie lo saque de contexto, el sesgo no es malo para nada. Yo tengo un pequeño equipo de innovación en la oficina y hay gente muy joven, gente muy mayor con experiencia, gente más de letras, más de ciencias. Interesa tener esa diversidad. El problema sería si todos parecen iguales pero son distintos, o sea, el sesgo que no está claro, ¿no? Entonces, el punto en una cosa como los simuladores es que lo que se quiere es que se comporte como un coach profesional que maneja muy bien la materia en la que está. Y eso es lo que yo creo que se ha logrado muy bien. Pero el punto, no veáis el sesgo como algo malo, lo malo es el sesgo que no se ve. Pero si yo tengo claro cómo es la persona a la que estoy preguntando, el sesgo es positivo, se considera variedad cultural, ¿no? El problema de la IA es que no se vea. Perdona si te interrumpo, pero aquí ya nos hemos pasado de un minuto. ¿Sí? Eso es Sí. que nos hemos pasado ya. Sí, Y nos sí, podemos sí. pasar Se va mucho más. adelante, es malo. Pues Vale, muchísimas vale. gracias, David. Muchísimas gracias a vosotros.